Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Bueno, yo sé que están bendecidos todos, pero les enviamos un saludo a todos los que están en esta mañana, que están pendientes de esta transmisión. Amén. Recuerde que a las 10:30 estamos transmitiendo los domingos, amén, desde el templo para la honra y la gloria del Señor. Sean bienvenidos todos, y yo sé que se van a conectar mucho en esta mañana, amén, porque los que tienen sed y hambre de Dios buscan, amén, su presencia. Quiero en esta mañana compartir, como siempre, en el libro de Jueces, capítulo 4, algunos versículos de la bendita palabra del Señor. Hay un tema que siempre es lindo mencionar, el tema: Débora y Barak derrotan a Sísara. Amén. El versículo 1 dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía, oiga, 900 carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Aleluya, bendito Dios. Esa palabra me hace recordar cuando Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no va delante de mí, yo no voy. Pero este hombre también le dijo a Débora: si tú no vas conmigo, yo no voy. Amén. Bendito es el Señor. Y el Señor entregó a sus enemigos. Aleluya. Esos enemigos fueron derrotados y siempre serán derrotados. Amén, por el poder de Dios. En esta mañana preciosa vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor. Señor, damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, porque nos permites estar en tu casa. Nos permite, Señor, poder venir y glorificarte en este lugar. Señor, muévete con poder como siempre, Señor. Ahí donde está la necesidad, ahí donde está, Señor, todo aquel que necesita de ti. Gente esperando un milagro tuyo de sanidad, gente esperando un toque tuyo, Señor. Gente, Señor, llorando y clamando porque no hay solución, según, Señor, sus fuerzas se han debilitado, Señor. Pero tu poder es más grande, Señor, que cualquier situación. Te pedimos que te glorifiques, Señor. Exáltate mientras alabamos tu nombre. Sabemos que hay miles y millones de almas, Señor, en diferentes lugares alabando tu nombre, Señor. Gente que se levantó temprano a darte la gloria. Gente que se levantó, Señor, a glorificar tu nombre. Gente que dispuso su corazón esta mañana, Señor, para, Señor, darte todo el honor y el reconocimiento. Y nosotros vamos a alabarte en esta mañana, Señor. Vamos a declarar que hay libertad en tu casa, Señor. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Aleluya. Dale palmas al Rey ahí donde te encuentras. Aleluya. Dile: Señor, te alabamos. Glorifícate, Señor. Exáltate, Cordero Santo. Hoy quiero danzar con libertad, porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Hoy quiero danzar con libertad, porque soy amado. Porque soy amado. Dale palmas al Rey. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Podemos sentir tu gozo.
gozo podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. ¡Vamos! Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Queremos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. ¡Oh! Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Sí, Señor. Y un río cristalino donde su gloria se mueve con poder. Señor, libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. ¡Vamos! Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar, porque somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy, porque somos libres. Somos libres por su sangre. Libre soy. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar, porque somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy, porque somos libres. Somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Aleluya. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Fuimos libertados del horno de hierro. Se nos fue quebrado el cepo que ataba nuestros pies. Fue quebrada nuestra cerviz, porque el yugo se rompió a causa de la unción. Aleluya. Bendito el Señor que nos abrió el entendimiento a través de la sangre de Cristo. Por eso los que son libres dicen: ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Jesucristo, tú reinas con poder. Bendito Dios, Dios de lo imposible. Vamos a adorarte en esta mañana, Señor. Permítanos adorarte y glorificar tu nombre a través de estos cánticos. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor y tuya es toda la gloria. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, Señor. Tuyo es todo el honor y suya es toda la gloria, Señor. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, Señor. Tuyo es todo el honor, ahora y siempre. Tuya es toda la gloria, Señor. Tuyo es todo el honor, Señor. Tuya es toda la gloria, Señor. Tuya es toda la gloria, Señor. Eres el Dios de lo imposible, el Dios que se reveló a su pueblo, el Dios que se ha hecho grande entre los pueblos, el Dios que se ha hecho grande en medio de todas las naciones, el Dios grande y poderoso. Bendito Señor, Dios de lo imposible, te adoramos, te damos todo el honor y el reconocimiento siempre, Señor, y damos gracias por esa sangre preciosa que se derramó en la cruz. Gracias porque esas venas lloraron de amor por tu pueblo. Preciosa sangre, damos gloria al Señor. Preciosa sangre se derramó por nosotros. Preciosa sangre fluyó por amor. Gracias, Señor. Sobre ti el dolor
Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre. Señor, preciosa sangre, preciosa sangre que me purificó. Te bendecimos, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Bendito Señor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, hay poder, dilo. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder, díselo. Hay poder en la sangre que Él derramó. Dile tu sangre. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Oh, hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre, Señor, tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Por amor, por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Señor, gracias Jesús.
Damos gloria a ti, Señor, en esta mañana por esa sangre preciosa. ¿Cuánto dan gloria al Señor por su sangre? Por esa sangre carmesí que fue derramada en la cruz del Calvario para expiación de nuestros pecados. Aleluya. Él se merece siempre que le demos toda la gloria, el honor y el reconocimiento. Aleluya, a nuestro Señor. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Porque esa sangre nos limpió y nos perdonó. Dios le bendiga esta mañana. Sígase gozando. Vamos a escuchar palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Muy buenos días, cada uno de ustedes, amados hermanos, los que están en sintonía en esta mañana. Agradecemos al Señor por el grande privilegio que nos concede una vez más la vida, poder estar en este lugar para poder dirigirnos a ustedes desde esta plataforma. Queremos agradecer a Dios este gran privilegio y damos gracias por sus vidas también que el Señor ha guardado y ha protegido hasta este momento. Queremos informarles de que pues es un privilegio grande poder cada domingo llegar hasta ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Como hemos venido tratando ya por este es el cuarto domingo, hablando acerca del carácter de Dios en los primeros 5 libros de la Biblia. Y es para mí pues en esta mañana un privilegio poder continuar y analizar este tema tan vital, tan importante, el cual nos hace reflexionar cuál es la actitud de Dios en toda la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Es muy difícil poderlo estudiar, pero en una manera panorámica, en una manera general, estamos tratando cómo Dios ha desarrollado su carácter a través del libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, y esta mañana pues nos corresponde hablar acerca del libro de Números. Déjeme decirle que cada libro que encabeza la Biblia y que lleva su nombre, pues tiene relación al tema que trata cada uno de ellos. Cuando hablamos de Génesis, hablamos de el principio de las cosas. Eso es lo que significa. Hablamos de Éxodo, que significa salida. El libro habla acerca de la salida de los israelitas de Egipto para entrar a la tierra de Canaán. Hablamos de Levíticos, que la palabra Levítico se deriva de Leví, que era el padre de todos los sacerdotes de Israel. Hablamos del carácter de Dios en ese libro el domingo pasado, de cómo Dios se dirigió a los sacerdotes para que ellos pudieran ministrar a su pueblo. Pues esta mañana corresponde el libro de Números. Muchas veces cuando hablamos de números pensamos en las matemáticas, ¿verdad? Y algunos quizás no fuimos muy buenos en la escuela en los números, ¿verdad? Y eso nos trae dolores de cabeza siempre. Pero ¿por qué se llama este libro Números? Bueno, sencillamente porque este es el libro que registra los censos que Dios ordenó a Moisés que hiciese del pueblo de Israel. De hecho, el capítulo 1 encabeza hablando de ese censo acerca de todos los que salieron de Egipto, fueron contados. Ahí en el capítulo 1 se da la estadística de cada tribu y se da un resumen de cada uno de ellos de 20 años hacia arriba, fueron contados. Y de esto tenía un censo, el censo tenía más en un carácter militar que podríamos decir de estadísticas, porque lo que se quería y lo que Dios quería era que contaran al pueblo los mayores de 20 años cuando salieron de Egipto. Y también en el capítulo 26 se refleja otro censo
y lo voy a estar analizando así en una manera rápida. ¿Cuál fue el número de israelitas que salieron de mayores de 20 años de Egipto y cuántos entraron a la tierra prometida? Eso lo registra el libro de Números. Por eso se le llama Números, porque tiene un censo estadístico de los que salieron y de los que entraron. Pero hay algo interesante también en este libro que vamos a estar analizando a través de este corto mensaje. Y es que en una manera curiosa, si usted quisiera leer el libro de Números, se tardaría 3 horas para leerlo en una lectura normal. Contiene 36 capítulos, 1288 versículos y 32.902 palabras. En 3 horas usted se devora ese banquete, ¿verdad? Así es que, y eso es lo que encontramos en el libro de Números. El primer censo que se lleva a cabo lo relata el capítulo 1 y del versículo 44 al 46 es interesante esto porque el resumen que da este censo es que salieron de Egipto 603.550 personas mayores de 20 años. Esto es sin contar mujeres y niños. ¿Ok? Eso fue lo que salió según en el primer censo. En el segundo censo, dice la Biblia, que se registró 601.730 adultos mayores de 20 años. ¿Qué significa esto? Comparando el número anterior al número último, que tuvieron ¿cómo se dice? Un balance negativo. Siempre en los números los balances negativos como que no suenan bien, ¿verdad? Entonces, en el primer censo se habla de 103.550, pero el resultado que arroja el segundo censo en el capítulo 26 es de un menos 1.820 personas. Esto equivale a un 3% menos. Entonces, es increíble que en casi 40 años la población no se multiplicó, sino que en vez de multiplicarse, bajó. Y por lo general, la humanidad hemos ido en aumento. No sucedió así en el pueblo de Israel. Según los 2 censos, el pueblo se multiplicó en sí en cierta manera porque casi es el mismo número, pero fue negativo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quiero mencionarle esto? Porque Dios tiene un inventario de todo. Eso es lo increíble, que nosotros a veces cuando hablamos de inventario empezamos a hacer un inventario de las cosas que poseemos. Dios tiene un inventario de todo, de lo que está en la tierra, lo que está en el cielo y lo que está en las galaxias, las estrellas. Déjeme decirle que esto es interesante porque esto lo registra la Biblia. Dios cuenta todas las cosas, tiene contadas las estrellas y no solo las tiene contadas, dice la Biblia, según el Salmo 147:4 e Isaías 40:26, dicen estas escrituras que Dios les ha puesto nombre a cada una de ellas. Wow. Si Dios tiene contadas las estrellas y les ha puesto nombre, ¿no estará más interesado también en nosotros como humanos? Pues quiero ir un poquito más todavía. Jesús, cuando habla de estadísticas y habla de números, Jesús dice esto en Mateo 10:30. Oh hombres de poca fe, ¿no saben que aún los cabellos de su cabeza están contados? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes cuántos cabellos tenía antes de bañarse y cuántos tiene después de bañarse, ¿verdad? O de peinarse, ¿verdad? De seguro que algunos me dirán, bueno, tengo menos, hermano, y cada día me van quedando menos, ¿verdad? Pero la Biblia dice, registra que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Bueno,
Es que Dios es un Dios de orden. Bueno, Dios inventó las matemáticas, no fueron los matemáticos famosos. Dios fue el que dio al hombre la inteligencia para los números y la numerología. Entonces, es interesante ver que Dios tiene un registro, Dios tiene un libro de todo en el cielo, y también estuvo interesado que cuando Moisés, Dios le saca de Egipto, le dice: quiero que me lleves un registro y regístrame todo el número de personas. Imagínense, hermanos, que en aquel tiempo que Moisés no tenía un acceso de una computadora, estar contando y llevar registro de casi 1 millón de personas. Verá, hoy en día con computadoras tenemos problemas en registro, y ya no digamos en aquel tiempo que se contaban, hermanos, con piedritas, con palitos y bueno, y en papel, pues a mano. Pero es muy interesante esto. Para esto quiero encabezar la lectura que vamos a tener ahí. La primera lectura que encontramos interesantemente, yo he tomado este capítulo y el versículo 30 y 31 del libro de Números. Ahí va a aparecer en sus pantallas. Capítulo 14, versículos 30 y 31, dice de la siguiente manera: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Yo creo que quizás si alguien se dirige con estas palabras, sería lo más triste escuchar. Y Dios se dirige al pueblo, ese pueblo que cuando Dios quiso sacarlo de Egipto, de servidumbre, de tierra de dolor, los introduce y los pone enfrente de un desierto. Y lo primero que la gente hizo fue murmurar. Yo pienso que si alguien sale de una cárcel hoy en día, y aunque lo pongan en un frente de un desierto, yo pienso que va a salir corriendo y va a dar gracias porque está en libertad. El pueblo de Israel no reflexionó de esa manera. Cuando vio el desierto, empezó a murmurar y a quejarse delante de Dios. Y le dijeron a Dios: nos has sacado de este desierto para que perezcamos nosotros y nuestros hijos aquí mueran en este desierto. Y el Señor les dice: miren, ahora los voy a hacer que se coman sus propias palabras, porque esos hijos que ustedes dijeron que iban a perecer en el desierto, esos hijos son los únicos que van a poder entrar a la tierra prometida. Lo que ellos dudaron, lo que cuestionaron de Dios, se llevó a cabo. Pero tristemente, ninguno excepto 2, y por eso aquí se cuenta, y por eso los números no fallan, de 603,550, mis amados hermanos, solo entraron 2. Ni Moisés, ni Aarón, ni la directora del coro entró. Ustedes saben quién era la directora del coro del pueblo de Israel en ese tiempo. María. De hecho, era compositora también. No solo a María se le conoce por la pandereta y cantando ahí. María compuso ahí, encuentra en la escritura, junto con Moisés, compusieron cánticos. Y de hecho, ese cántico que compusieron es el cántico que vamos a cantar al último tiempo, ¿verdad?, con el Señor. Pero no tuvo el privilegio de entrar. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que aún el mismo Moisés, un hombre manso, que Dios lo exalta, le dice: no vas a entrar. Mire, esto nos deja una gran enseñanza para nosotros, en pensar de que no debemos de creernos por lo que nosotros pensamos, porque muchas veces pensamos más de lo que
verdaderamente somos. Moisés le suplicó a Dios por muchas veces que lo dejara entrar en la tierra prometida. Pero aquí estaba el decreto y le dijo, no va a entrar ninguno de los que fueron contados, excepto 2, y dio sus nombres. Procuremos pues nosotros, que hemos sido contados ahora en Jesucristo, de que en nuestro camino en este desierto no seamos presa del enemigo, que no quedemos en este desierto para abonar en el tiempo que Dios no quería que murieran. Es muy importante nosotros analizar este libro. El carácter que Dios refleja a través de este libro nos deja bien en claro de que Dios es real, de que Dios es un Dios que su palabra se cumple. Y esto es lo que relata el libro de Números, ¿verdad? Porque lo que más resalta este libro es la fidelidad de Dios. La rebeldía humana y la peregrinación en el desierto y los censos son los que resaltan. El libro registra estos 2 censos, como les dije, pero aquí este libro resalta que Dios es fiel. El carácter de Dios permanece fiel, permaneció fiel en Génesis, permaneció fiel en Éxodo, permaneció fiel en Levítico y permanece fiel en Números. Y el domingo próximo, si Dios nos permite, sabremos si Dios permaneció fiel en el libro de Deuteronomio. Pero hay algo que Dios hace, y eso quizás no nos gusta a nosotros, de que Dios resalta lo bueno, pero también señala lo malo. Y no hay cosa que Dios pase por alto, tanto como pecado. Y este libro de Números resalta la rebeldía del pueblo. Resalta que este pueblo le gustaba murmurar. ¿Y qué es murmurar? Es el arte, hoy lo llaman arte, el arte de hablar mal de otro, ¿verdad? Y en alguna ocasión hemos probado un taco de ese arte, y muchas veces le hemos puesto demasiado chile a ese taco. No quiero ofenderme a los tacos, podría ser la pupusa de murmuración. En algún momento a nosotros se nos ha salido algo que después nos arrepentimos de haberlo dicho. Y al final yo le tengo un pasaje que en realidad, hermano, depende de lo que nosotros decimos. Está en poder la vida o la muerte de nosotros. Déjeme decirle que en este libro, Moisés, creo que es el capítulo 14, le dice a Dios que debería morir mejor. El pueblo lo llevó a una situación caótica y Moisés le dice a Dios: prefiero morir antes de ser padre de este pueblo. ¿Que acaso yo los puedo mantener?, le dice. Cuando el pueblo se amotina porque ya no les gustaron los cerealitos que Dios les daba cada mañana. Ellos querían carne. Mis amados hermanos, aplicando esto a lo espiritual, hay mucha gente que no se conforma con la palabra que Dios le da y siempre anda buscando que quiere más carne de lo que Dios le está dando. Más hoy en día. Hoy en día que usted puede encontrar buffet por todos lados, por el Facebook, por YouTube, y usted puede comer de todo lo que hay ahí. El menú está ahí. Y muchas veces menospreciamos la enseñanza que Dios nos da, que es sencilla, humilde, porque queremos
un tibón al estilo nuestro. Y eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Se cansó y murmura. Y le dice a Moisés: esta comida que nos estás dando, ya esto es aburrido. En algún momento le han cansado los frijolitos y las tortillas. En algún momento, cuando ve que rebotan los frijolitos en el plato y eso es lo único que hay, piensa en ese steak. Y eso es lo que el pueblo de Israel le llegó al final a la tragedia. Lo llevó a no ver lo que Dios quería hacer con ellos. Y este libro registra todo eso. Entonces, es muy interesante leer, mis amados hermanos, que el libro de Génesis nos enseña un carácter bien claro de Dios. Este libro de Números nos enseña también un carácter bien claro de Dios. Cómo Dios actúa, no solo con el pueblo de Israel, sino con la iglesia hoy en día. Porque nosotros hoy en día podemos caer en esa trampa del mismo diablo. Cuando Israel se decepcionó fue cuando empezó a ver el desierto. Hoy la iglesia se decepciona cuando no puede ver que no tiene el privilegio que tenía antes. Y porque muchos no lo tuvimos muy en claro, ni le dimos gloria a Dios cuando nos dio el privilegio de poder estar reunidos como lo hacíamos antes. A Israel se le olvidó que Dios lo sacó de esclavitud y lo puso en un desierto, pero estaba en libertad. Y aunque ellos caminaban en el desierto, Dios les proveía. Y hoy en día Dios está haciendo lo mismo con su iglesia. Aunque aparentemente vamos por un desierto, pero hasta este momento no te ha faltado que comer y Dios ha provisto el alimento. El libro de Hebreos dice: con que tengamos techo, abrigo y comida, debemos de estar contentos. Y en estas cuarentenas es cuando más problemas tenemos. ¿Con qué? Con la comida. Después de la cuarentena viene post cuarentena, querer perder todas esas libras que hemos acumulado porque la cuarentena nos trajo problemas. La ropa se encogió, dicen algunos. Mirá, mis amados hermanos, este libro de Números nos deja una gran enseñanza a nosotros como iglesia, porque Dios trató con Israel y ahora está tratando con nosotros, su iglesia, su pueblo, y Dios lleva un registro de todos. Déjeme decirle que Dios tiene un registro de todas las cosas, no solo de las cosas que decimos, sino de las cosas que hacemos. Él dice que un vaso de agua no se quedará sin recompensa. Cuando usted y yo aparezcamos en la presencia de Dios, Dios recompensará todo lo que hicimos, todo lo que pudimos hacer por causa de Él. Pero también Dios señala nuestros errores, que en algún momento cometemos errores y se nos salen las palabras que no deberíamos de decir, y después que las hemos dicho las queremos traer de nuevo y ya no se pueden traer de nuevo. Le voy a decir una verdad. Alguien dijo: las únicas palabras sobre las cuales tenemos control nosotros son aquellas palabras que nunca decimos. Pero las que ya exteriorizamos, las que dijimos, la forma que lo hayamos dicho, y aunque después pidamos 1000 perdones, el macetazo ya está. Por eso que tan importante es cómo tratamos a nuestros hijos hoy en día. Porque tus hijos están siendo edificados no solo con lo que les das y les provees materialmente, sino la forma como les hablas, cómo les dices. La mayoría de muchachos hoy en día nos reprochan a nosotros como padres porque no es lo que les decimos a ellos, sino cómo se los decimos. Y causa impacto en la vida de ellos. Y hay tristeza, hay amargura. Mis amados hermanos, Dios es un Dios que lleva control de todas las cosas, y este libro nos muestra eso. Moisés también muestra
varias exhortaciones. De hecho, se ven como 3 sermones ahí en este libro de Números. El género literario de este libro es un libro histórico, porque este relata toda la vista panorámica del pueblo de Israel, más que todo siendo sacado, llevado por el desierto. Pero en sí, el tema principal de esto es la llamada de Dios a la obediencia y la santificación que hacía reflexión en el libro de Levítico. ¿Qué tan importante es entender esto? Y más que todo, tener cuidado con nuestras palabras, cómo nos dirigimos, porque aún cuando estamos orando tenemos que tener cuidado, porque a veces nuestras oraciones son más de exigencia y de lamento que de adoración y de alabanza hacia Dios. Como dijo alguien por ahí, a veces del pueblo del Señor se escucha más quejanza que alabanza, porque nos quejamos de todo. Y el pueblo de Israel, ese fue el error más grande, empezó a quejarse cuando Dios les daba de comer, cuando ellos no se tenían que molestar por nada. Cada mañana les aparecía ahí la comida fresca, recién cocinada de parte de Dios, y ellos ponían y guardaban para lo que ellos necesitaban. Y Dios les decía, mire qué tan importante esto, que Dios les dijo, no deben de guardar para el siguiente día, porque yo estoy preocupado para el siguiente día. Ustedes se preocupan para el siguiente día, pero yo les digo, yo soy el que me preocupo por ustedes por el siguiente día. Y todo aquel que guardaba maná para el siguiente día, ¿sabe qué le pasaba? Se podría. Muchas veces nosotros estamos pensando más en lo podrido, que en vez de darle gracias a Dios por lo que tenemos ahorita en nuestras manos. Dios es un Dios de orden, es un Dios que hace maravillas, grandezas, su poder. Relatar la historia de cómo Israel se preparó para entrar al desierto, cómo se preparó para entrar a la tierra prometida, es todo lo que encontramos en este libro, ¿verdad? Y cómo Dios les da una segunda oportunidad. El versículo que va a aparecer ahí en sus pantallas de el capítulo 14, versículo 18, es un versículo muy importante para nosotros reflexionar, que el carácter de Dios se muestra en este versículo 18, tanto la paciencia y la misericordia de Dios como carácter de Él se muestran aquí en este versículo, y lo vamos a leer de esta manera. Números 14, 18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. De aquí se agarran algunos para decir, ¿verdad?, con respecto a los pecados generacionales, y es que, ¿verdad?, es muy fácil agarrarlo y aplicarlo. Lo que hace es que Dios pues castiga la maldad de los padres hasta los terceros y los cuartos, pero después entendemos que en Jesucristo toda generación y todo pecado generacional ha sido cortado, porque ya en Cristo somos nuevas criaturas, y de ahí en adelante todas las cosas son diferentes. Por eso el carácter paciente de Dios, su misericordia, se revelan a través de este versículo, que Él es tardo para airarse, cosa muy opuesta de nosotros, que somos fáciles de... Nosotros nos enojamos con más facilidad. Hay zancudos que nos pican y los queremos exterminar a golpes de un solo, ¿verdad? Y el enojo es parte de lo nuestro. Como les dije al principio cuando introdujimos este estudio, ¿verdad?,
tenemos que lidiar con el temperamento y tenemos que lidiar con nuestro carácter. El temperamento es algo normal, algo natural en nosotros que tenemos que trabajarlo, aunque es algo que está ahí, se puede trabajar nuestro temperamento. El carácter es moldeable también y es trabajado. Y Dios, con lo que más batalla con nosotros, como batalló con el pueblo de Israel, fue con su temperamento y su carácter. Como hoy en día Dios puede estar tratando con todos nosotros. Donde más batalla el Espíritu Santo con nosotros es moldeando ese carácter, tratando de trabajar ese temperamento, porque el Espíritu Santo lo que quiere es moldearnos para llevarnos a una posición, como dice la Escritura, de tener la imagen del mismo Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Pero cada día Dios tiene que trabajar con nosotros. Dios es paciente, tardo para airarse. ¿Sabe que la mayoría de errores que cometemos los cometemos cuando nos enojamos? Moisés le costó caro no poder entrar a la tierra prometida por haberse enojado. Muchos quieren hacer análisis por qué Dios lo reprobó y no lo dejó entrar a la tierra prometida. Y según dicen algunos, que cuando Dios le dijo que tocara, ¿verdad?, la piedra, Moisés la agarró a golpes y no glorificó a Dios cuando debería haberlo hecho. Las palabras de Moisés dicen: le vamos a dar agua a estos rebeldes, pum, 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 3 golpes y ahí va. Cuando Moisés quizás su manera hubiera dicho: bueno, Jehová les va a proveer agua acá en esta roca, porque dice Hebreos que esa roca sobre el cual Moisés la golpeó y se enojó, esa roca, dice, era Cristo. En pocas palabras, Cristo, las cristofanías de Jesús en el Antiguo Testamento, apareciéndoles en un desierto para proveerles agua, hermano, una agua física. Aparentemente Moisés golpeaba, lo estoy tomando así literal, como que Moisés golpeaba las espaldas de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros, muchas veces enojados, golpeamos la espalda de Cristo? ¿Cuántas veces a veces nos enojamos como se enojó el pueblo? Y este pueblo no se le permitió entrar a la tierra prometida porque fueron murmuradores, se enojaron y juzgaron a Dios antes de tiempo, a tal grado que Dios se burla de ellos y les dice: lo que ustedes decían que iba a pasar no pasó, y lo que ustedes no pensaron que se iba a dar, eso se dio. Porque ustedes pusieron a sus hijos como excusa pensando que iban a morir en el desierto, pero ahora les voy a demostrar, les dice, que los únicos que van a entrar a la tierra prometida son sus hijos. Mientras a ustedes los voy a dejar, dice, fuera. Y qué triste, mis amados hermanos, que del primer censo que hubo de mayores, ese desierto se comió, se tragó, se convirtió en polvo 800, casi 1 millón de hombres mayores de 20 años. Fueron abono para ese desierto. Cuando nosotros no pensamos y no reflexionamos, podemos ser abono para esta tierra antes de tiempo. Cuando Dios tiene planes y propósitos con nosotros. Dios tenía planes y propósitos con el pueblo de Israel antes de introducirlo y se los dijo para que ellos creyesen. Mis amados hermanos, el estar en el desierto o ir por el desierto es parte del proceso que Dios tiene que usar en nuestras vidas. Pero eso allí en ese desierto donde Dios quiere probar si verdaderamente nosotros le creemos a Él y somos fieles a Él. Porque el desierto es símbolo de prueba. Y este momento que estamos enfrentando, aunque no es un desierto físico,
pero sí es un desierto en el cual la iglesia está privada y no puede reunirse como lo hacía anteriormente. Muchos se están quejando, muchos se están murmurando, muchos se están perdiendo. Y le aseguro que cuando regresemos, si Dios nos permite, muchos no van a regresar de los que estuvieron anteriormente. Pero déjame decirte algo, que si tú y yo nos rehusamos y no le creemos a Dios, Dios tiene ya otro grupo preparado para suplantarnos. Eso suena duro, suena grave, pero los que contaron primero en el primer capítulo 1 estaban prometidos para entrar a la tierra prometida. Y Dios dijo, no. ¿Quiénes entraron? Los que Dios quiso, que fue el segundo grupo. Por lo tanto, no nos debemos de hacer arrogantes con Dios. Tener cuidado cuando nos dirigimos a Él también, porque Dios es un Dios soberano que ve, como dice aquí, es tardo para la ira, pero grande en misericordia, pero dice que perdona todas nuestras iniquidades y la rebelión, aunque de ningún modo, dice, tendrá por inocente al culpable. ¿Qué significa esto? De que nos van a traer consecuencias nuestros errores. Dios puede perdonar nuestros pecados, pero las consecuencias del pecado están y llegan, y esas son las que debemos de pedirle a Dios que nos ayude. Dios es un Dios proveedor, según el carácter que muestra aquí Números, porque si bien es cierto, casi la mayoría fueron descalificados, Dios proveyó a 2 hombres fieles para que pudieran dar testimonio de que Dios sí promete y cumple lo que Él dice. Y solo 2, Josué y Caleb, fueron los que pudieron dar testimonio de que verdaderamente si le permanecemos fieles a Dios, si estamos firmes en Él, Dios cumple sus promesas. Y las cumplió con Josué y Caleb. Es Dios, pues, es un Dios verdadero. Según el capítulo 23, ahí va a aparecer en sus pantallas, el capítulo 23, versículo 19. Esta expresión de Números me impresiona y me llama la atención, y usted debe quizás subrayarla en su Biblia. Márquela si tiene su Biblia, ¿verdad? Números 23, 19 es un pasaje que se recita mucho, ¿verdad? Pero muy poco se analiza a veces. Ahí encontramos el versículo 19 que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El carácter de Dios es un Dios firme, verdadero, que lo que Él dice, eso es. No como nosotros, que muchas veces cambiamos la historia constantemente. Muchas veces hablamos para defendernos, hablamos para acusarnos, o hablamos lo que no tenemos que hablar, pero Dios nunca habla más de lo que debe de hablar, porque lo que Él dice es verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso es lo que relata este versículo. Y por último, para concluir este corto y breve mensaje, Dios se enojó en Génesis trayendo un diluvio. Dios se enojó en Éxodo, que todos fueron castigados en ese desierto. Dios se enojó en Levítico, aún fulminando a 2 de los sacerdotes dentro del mismo lugar santo. También Dios se enoja en el libro de Números. Según lo relata el capítulo 11, versículo 1, dice, esto se lo voy a leer, dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira,
y se encendió en ellos el fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Ese día era para que el pueblo de Israel hubiera aprendido la lección, pero no fue así. Cayeron muchos de sus paisanos en ese día, porque dice que consumió un extremo del campamento. No dice qué extremo, pero de seguro, esto, aunque no estoy con suposiciones, no me gusta suponer acerca de la palabra, pero supuestamente podría ser donde comenzó la murmuración, porque es lo que dice al final. Después dice: ustedes por haber murmurado no entrarán a la tierra prometida. Probablemente ese es el pecto humano, que me den ahí el derecho de poder opinar, aunque no me gusta opinar mucho de la palabra, porque la palabra es clara y específica. Posiblemente se haya encendido la ira allí en ese lugar donde comenzó la murmuración, como fue con Coreb, ¿verdad? Así es que, y el 14:36 hablando este mismo capítulo, en conclusión a lo que quiero hacer en esta mañana, dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Mis amados hermanos, siempre nosotros pensamos que Dios es un Dios de amor, y lo es, pero también, como leímos, Dios también castiga el pecado. De los 12 espías que envió Moisés, 10, mire qué interesante esto, el evangelio que estos trajeron, los 10, la mayoría. Por eso nunca se deje llevar por la mayoría, hermanos. Muchas veces la gente dice, no, lo que la mayoría dice. Muchas veces la mayoría está equivocada. Muchas veces usted se va a tener que parar solo a defender lo correcto, lo que es, cuando todos quizás estén en contra de usted. Y aquí dice la Biblia que estos 10 contaminaron a todo el pueblo, mientras que Josué y Caleb se mantuvieron firmes creyendo en la promesa de Dios. La gente no se convirtió por el testimonio de Josué y Caleb, sino que se convirtieron por el testimonio de los 10 y cayeron en pecado. Muchas veces hoy en día usted le va a hablar a las personas, y Dios lo va a usar para hablarle a las personas hoy en día. Quizás le creerán o no le creerán, eso no tiene usted que estar ahí batallando. Usted, si Dios le permite en este tiempo hablarle a alguien antes de morir o antes de que enferme o lo que pase en este tiempo, háblele, porque Dios le ha permitido hacerlo. Probablemente serán las últimas palabras que escuchen algunos, como lo fue aquí. Estos 10 sembraron la duda en el pueblo. Y fíjense, mis amados hermanos, que es más fácil sembrar duda que sembrar fe. Es más fácil desanimar que animar. Para que el pueblo se desanime, con poquito se desanima, pero para que el pueblo se mantenga firme y animado, wow. ¿Cuánto estamos batallando nosotros hoy en día, los pastores, ministros, para ver si mantenemos el pueblo alerta, despierto, animado, aún por esta plataforma? Déjeme decirle ¿qué pasaría si no hubieran estos medios, si no hubiera teléfono, si no hubiera medios para comunicación? ¿Cómo estuviera el pueblo hoy en día? Ahora yo me pregunto cómo fue que estos 10 propagaron tanto sin tener los medios que tenemos ahora del Facebook y todas las cosas, y propagaron todo en el pueblo y se contaminó el pueblo. Es increíble.
Cierro con esto. Quizás no era la conclusión que usted quería escuchar o la meditación acerca de este libro, pero es que aquí este libro, al sacarle el extracto y al tratar de analizarlo, entendemos que Dios es un Dios soberano, es un Dios de amor, pero tampoco Él pasa por alto al culpable, dice la Escritura. En conclusión, quiero que lean este pasaje que va a aparecer ahí en sus pantallas, Proverbios 18:21. Proverbios 18:21, en sus Biblias aparece algo muy interesante para concluir. Dice así la palabra de Dios: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Wow. Déjame decirte algo, que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba y necesitaba alguien que lo defendiera, se levantaron falsos hablando falso testimonio contra él y fue condenado por falsos testimonios. No hay cosa más triste y dura que estarte defendiendo de cosas que son mentiras. Y a veces quisieras tú transformar todo y hacer todo a la verdad, pero cuando la gente se ha empecinado y está ahí con que la lengua de ellos, como se levantaron contra el Señor, verá, a falso testimonio, se levantaron contra Pablo. Pablo muchas veces fue azotado porque se levantaron falsos a levantarle testimonio falso y fue maltratado. Cuando Esteban estaba muriendo, lo acusaron personas con falsos testimonios. El poder de nuestra vida está en lo que decimos en la lengua. Si confesamos con nuestra boca, hablamos de la salvación, nosotros seremos salvos. Pero también nuestras palabras, nuestra boca nos pueden hacer que nuestros días se corten y muramos antes de tiempo. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Toda esta generación murieron de 40, 50 años, estaban muy chamacos, porque salieron de 20 de Egipto y duraron 40 en el desierto. Murieron, los que murieron ya de último, murieron quizás a los 60, cuando Dios les podía haber dado entrar en su vejez a la tierra prometida. No sé cuántos días tú planeas vivir, pero hay una cosa bien clara aquí, que cuando somos cuidadosos, Dios nos cuida. Pero cuando somos negligentes y expresamos cosas de nuestros labios, nos podemos meter en serios problemas. ¿Cuánta persona hay en la cárcel hoy en día acusada de un crimen que no cometió porque alguien habló en falso testimonio y se levantó contra él? O viceversa, ¿cuántas personas hay en libertad hoy en día porque alguien testiguó que no existió el crimen? Son las cosas que se dan y que están ahí. Mi amado hermano, amigo que me escuchas en esta mañana, la vida está en manos de Dios y de nosotros depende si queremos que Dios nos tenga en sus manos, porque Él nos quiere tener en sus manos. Pero también, si nosotros no queremos, nos perdemos la bendición que Dios tiene. Este tiempo que estamos viviendo, este desierto que estamos pasando, es para que le seamos agradecidos a Dios y seamos pacíficos, agradeciéndole, como fue Josué y Caleb, que pasaron el desierto y vieron las maravillas de Dios al otro lado de la tierra. Si queremos ver bendiciones de Dios y queremos ver lo que Dios tiene al otro lado, permanezcamos firmes y fieles a Él, con cuidado con lo que decimos. Porque déjeme decirle, y cierro con esto,
la mayoría de personas que se están burlando de lo que está sucediendo con respecto a este juicio, este virus, mucha gente han tenido que pagar caro por ello. No podemos burlarnos ni de la tragedia de nuestro prójimo, sino analicemos de que Dios nos da oportunidad. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a hacer una oración diciéndole a Dios: ayúdanos, permanece, Señor, fiel, dice su palabra, pero nosotros también debemos de permanecer firmes y fieles y pedirle a Él que nos ayude a hacer su voluntad. Vamos a llevar en oración a la hermana Yolanda, que está enferma del virus, por la familia de la hermana Selva, para que conozcan a Dios, dice ahí, y por consuelo a la familia de la hermana Febi Calderón por la muerte de un familiar. Mira, así es que hay mucho por qué orar en esta mañana. Voy a pedirte que ahí donde estás, inclines tu rostro y nos humillemos ante la presencia de Dios. Dios está ahí en tu hogar, está ahí en tu corazón. También desde acá que nos dirigimos, nos podemos conectar como un solo en fe, creyendo en la promesa de Dios. Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo, Señor, te doy las gracias. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Esta mañana, Padre, Señor, aquí estamos, Padre, dirigiéndonos a tu pueblo, ahí donde se encuentra, Señor, en sus hogares, en el camino, en el trabajo, donde quiera que estén, Padre, en esta mañana, te pido que tu mano bendita, tu mano poderosa, repose sobre cada uno. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles, Señor. Ayúdanos a no murmurar. Ayúdanos a no ser demasiado rápidos, Señor, en actuar con palabras que nos pueden costar la misma vida. Bendice a tu pueblo. Síguelo guardando, síguelo protegiendo, porque en ti, Señor, está nuestra confianza y en ti está la seguridad. Bendice, Señor, a tu pueblo. En el nombre maravilloso de Jesús suplicamos, Señor, nos humillamos, Padre, aleluya, creyendo de que su mano bendita irá con nosotros. Guarda a tu pueblo, Señor, en este desierto que estamos enfrentando. Que cada uno se mantenga firme creyendo en la promesa, Señor, porque tú nos sacarás adelante. Bendice, Señor, a tu pueblo con fe, con fortaleza. Señor, bendícelos para que mantengan firme, Señor, esa creencia de que sí estás con nosotros y que irás con nosotros en medio de este desierto. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Pedimos por estas peticiones que han sido expuestas, Señor. Consuelo para esta familia, sanidad para los que están enfermos, Señor. Ten misericordia, Padre. Pedimos desde este lugar, Señor, y nos unimos, Señor, para que su mano bendita, Señor, se extienda sobre todo el globo terráqueo, sobre toda la tierra, sobre todas estas familias que están siendo afectadas, Señor. Oramos, intercedemos para que tu mano bendita, Señor, esté, Señor, aleluya, obrando. Gracias, en el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Muchas gracias y les hacemos nuevamente la cordial invitación para que se unan a nosotros, tanto en los estudios los miércoles vía Zoom y los viernes pues por esta misma plataforma, y así nos estaremos uniendo cada vez que Dios nos lo permita, verá, a cada uno de nosotros. También habrá un video al final para, como costumbre, para administración de los pequeñitos. Ahí estarán viendo algo que los ayudará a edificarse. Dios les bendiga, Dios los guarde y les dé esta semana que viene muchas bendiciones. The Faithful Hall of Fame, Rahab.
This is Rahab. Rahab lived in the town of Jericho in the Promised Land. Rahab was not an Israelite, and she made bad choices. But God had a plan for Rahab, even though she was a sinner. All right. Now God told his people, the Israelites, Hey, that's us. to go into the Promised Land. So Joshua sent 2 spies to search the land around the city of Jericho. The 2 spies came to Rahab's house to stay the night. But the king of Jericho heard that there were spies in his city, so he sent orders for Rahab to bring them out. But Rahab hid the spies Hello. Bring him out, you hear? and told the king's men that it was true that the men were at her house, but she did not know where they were now. I don't know. But She told the king's men to go quickly to find the spies because they could not have gone far. go now. Oh, right. So the king's men rushed out to the city in pursuit of the Israelite spies. All the while, the Israelites hid on Rahab's roof. So Rahab went to them and said, I know the Lord has given you this land. We have heard of the great acts that God has done for you. Your God is the God of all the heavens and the earth. So please swear to me that you will be kind to my family. The spies agreed to this, and Rahab helped them escape from the city. Before they left, they told Rahab to tie a scarlet rope to the window. Yeah. Wow. Oops. This rope would serve as a mark for Rahab's house and would remind the Israelites of their promise to her. Thank you. Oh, thank you. And so the spies were on their way. For 3 days, they hid from the king's men who were looking for them. Finally, they returned to Joshua and told them all they had seen. Rahab was remembered for her faithfulness, for she had given a friendly welcome to the spies and put her trust in the one true God.